¿Qué onda? Ahí está. Hola chicos, pues vamos a iniciar con la clase, ¿sí?, de protistas que abarca a protozoos y algas. Entonces rápidamente nada más es para conocer su biodiversidad. Recuerden que ya hay una de las actividades, es justo pues seguir explorando esta biodiversidad, pero en nuestro país. Entonces pues vamos a iniciar, ¿no?, con este grupo mixto, muchas veces considerado por algunos como el grupo basura, ¿no? Y que pues desde 1866 Haeckel ya mencionaba a este grupo, ¿no? Aquí lo podemos ver, ¿sí? Y algunas veces se ha menospreciado este grupo porque pues justo tiene todavía algunas inconsistencias de manera sistemática, pero es por su complejidad que tiene, a pesar de los organismos que están dentro, que muchas veces dirían, ay, pero pues si son unicelulares o cosas así, y algunos otros pluricelulares, porque hay tanto conflicto, pero pues muchos de ellos presentan características que nos hacen pensar que estarían en otro grupo, ¿no? O que comparten con otro grupo. Entonces, aquí tenemos a los principales grupos de manera más sintetizada. Sin embargo, estos todavía no son filas o una categoría taxonómica en específica, ¿sí? Algunos sí, otros no. Y además algunos están todavía a debate, o sea, muchos están así como de, y ese le llamamos así, pero hay otros autores que le llaman diferente, ¿no? Entonces, ahorita vamos a distinguir a grandes rasgos en este grupo de protistas a dos, a aquellos que son protozoos, ¿sí?, o que tienen más rasgos afines a protozoos, es decir, algo que se asemeja a un animal de manera rudimentaria, y a las algas. Entonces, bueno, tenemos de un lado a los parabacilios, euflagelados, algunos otros como las estremnopila, que ahí vamos, estremenopila, que ahí vamos a encontrar a las diatomías que se utilizan luego en la agricultura, y las algas, ¿no? Entonces vamos a ver de qué trata y por qué tanto misterio, porque en este diagrama, en este cladograma que se presenta aquí, si se fijan, aquí como hay que existen ciertas inconsistencias, por eso que les digo que está tan debatida la posición de varios de los grupos de los protistas, que pues muchos autores no se ponen de acuerdo y pues tienen opiniones encontradas, ¿no? Entonces, vamos con el fila o los fila que podemos encontrar en protozoos. Y podemos encontrar, porque ya les dije, pues a veces también les cambian el nombre, a veces no hay un consenso, ¿no? Y vamos a mencionar solo algunos ejemplos más particulares de estos grupos, ¿no? Entonces tenemos que existen algunos filos llamados Cercozoa, Euglenozoa, Picomplexa, Parabasalia, Metamonada, Foraminífera, Amoebozoa, Acantaria, Policistinea y Ciliófora. Entonces ahora vamos a ver de qué se tratan estos trabalenguas. Entonces tenemos por ejemplo a los dinoflagelados, ¿sí?, que son estos organismos
que pues efectivamente tienen algunos flagelos, ¿no? Como lo podemos estar viendo aquí. Y pues algunos también tienen cloroplastos o también tiene clorofila para poder llevar a cabo fotosíntesis, ¿no? Entonces, este grupo incluyen aquellos organismos que participan en lo de las mareas rojas, ¿vale? Hay otros organismos también que están dentro de estos y pues su característica es justo esta parte, ¿no? De tener estos flagelos, de mostrar esta estructura que estamos observando aquí. Tenemos también a los ciliados, que justo pues lo que poseen son estos cilios alrededor de su cuerpo, ¿no? Y también una característica pues es que tienen dos núcleos, ¿no? El micronúcleo y el macronúcleo. Entonces aquí ya empezamos a ver algunas variaciones a esa célula eucariota que habíamos puesto. Siguen siendo unicelulares, igual que los dinoflagelados, ¿sí? Y muchos de ellos pues hacen lo que sería una mixotrofia, es decir, pues pueden hacer dos tipos de obtención de alimentos. Bueno, pueden estar obteniendo de dos maneras su alimento, ¿sí? Es decir, lo pueden producir o también lo pueden ellos estar consumiendo, ¿no? Y tenemos, por ejemplo, bueno, esos eran los dinoflagelados y ahora vienen en el filum de los cercozoa, ¿no? Tenemos a estos otros organismos que igual podemos ver que tienen ciertos cloroplastos, pero también algunos de ellos pues tienen algunas estructuras con los que les permiten atrapar a otro tipo de organismos como las bacterias, ¿no? Después de eso, bueno, un representante de Euglenozoa pues sería Euglena, que pues es esta alga que luego nos están vendiendo para ponérselo a los peces, ¿no? Y muchas de estas pues, bueno, en realidad no es que nos lo vendan, más bien están presentes ahí. Pues justo pues pueden igual estar haciendo su propio alimento, lo pueden estar sintetizando o pueden ellos consumirlo del medio, ¿no? Y luego vamos con apicomplexa. Apicomplexa, aquí este es importante para el humano porque dentro de este grupo se encuentran muchos de los parásitos. Y de por sí, bueno, está el grupo Amoebozoa, que al final pues está ahí dentro de esos, las amebas, que son un parásito del humano. En apicomplexa vamos a ver que también existen gran cantidad de parásitos de los vertebrados. Entre ellos, pues el Plasmodium, que al final es el género de la malaria, ¿no? Una de esas enfermedades transmitidas por los mosquitos, y de hecho aquí lo podemos observar, ¿no? Cómo es el ciclo de transmisión de esa malaria, ¿no? Cómo nos ocupan a nosotros como un hospedero, ¿sí? Y pues obviamente el vector pues es el mosquito Anopheles que anda dando sus vueltecitas, te pica, te deja esos esporofitos de estos organismos y después ellos mismos al momento de chuparte pues se llevan otra parte de este protozoa, ¿no? Y así contribuimos a su ciclo de vida. Luego tenemos a los forameníferos. Los forameníferos pues son muy importantes, sobre todo por ejemplo en paleobiología, ¿no? Porque al final estos quedan fosilizados y nos permiten saber, ¿no? Dónde existieron diferentes organismos. A veces los podemos ver justo, de hecho, en algunas estructuras en nuestros edificios o cosas así que ocuparon alguna roca y donde quedó alguna huella de esto, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, en esos rocas extraídas de piezas de una forma grande, ¿no? Piezas grandísimas, es ahí donde los podemos ver. Y después de eso viene el grupo de las algas. Las algas vamos a ver que hay de diferentes tipos, porque algunos estamos acostumbrados como a observar esto que se ve atrás y que de hecho esta imagen más bien no corresponde a un alga,
Aquí se nos fue. Pero, bueno, las algas en sí pues son esos organismos tanto unicelulares como multicelulares algunos, ¿no? En donde podemos observar que pues regularmente su alimento lo están obteniendo a través de la fotosíntesis, es decir, son autótrofos, ¿sí? Y podemos tener de este tipo unos que son microscópicos por completo, como los enedesmus, ¿sí? O otros que son macroscópicos, como este lado, ¿no? Entonces, dentro de las algas tenemos las algas verdes, que serían el grupo de clorofita, ¿sí? Y estas algas, pues muchas veces, junto con otros grupos que a continuación les voy a presentar, tienen las que son macroscópicas, que no necesitamos un microscopio para estar viéndolas, pues van a ver que tienen un rizoide con el cual se fijan a la roca o a algún sustrato, tienen un cauloide, que es justo como ese tallo que nosotros observamos, ¿sí? Y tienen una fronda conformada por filoides, ¿sí? Que son como esas hojas, ¿no? O el equivalente a las hojas en las plantas, ¿sí? Tienen estos nombres porque acuérdense que la terminación oide es semejante a o parecido, ¿no? Y es porque justo pues se parecen a las partes que podemos observar nosotros en una planta, pero de acuerdo a su origen pues son distintos, ¿no? Y por lo tanto, y al no presentar las mismas estructuras a nivel microscópico, pues a lo más lo que podemos decir es que se asemejan a tal cosa, ¿no? Y luego viene el grupo de rhodofitas, ¿sí? Que en este caso son las algas rojas, ¿sí? Y muchas de ellas pues presentan, aparte de la clorofila, pues algunos pigmentos, y es lo que les hace ver de color rojo. Y aquí podemos ver pues ese diagrama de esos pigmentos, en donde la clorofila pues reacciona a tales frecuencias, ¿no? Entre los 400 y los 700, pero aquí con un espacio entre los 500, ¿no? En donde aquí pues los pigmentos que más reaccionan o que absorben luz son la ficoeritrina, la ficocianina, ¿sí? Y este betacaroteno, ¿no? Entonces muchas veces a las algas también se les ocupa como alimento, donde se extraen algunos de estos componentes, y también en algunos otros productos que han sido extraídos a partir de alguna de las algas, y que muchas veces se nos venden como cosméticos, como en los alimentos en sí, porque al final son emulsionantes, es decir, sirven para poderle dar consistencia a muchos de nuestros productos. Entonces es donde se ocupan este tipo de cosas, ¿vale? Y bueno, ya por último podemos observar respecto a las algas, ¿no? Y dentro de los grupos que hemos estado viendo, ¿no? Que presentan diferentes clorofilas, aparte de la que comúnmente estamos observando en las plantas. Cuando veamos justo las plantas se van a dar cuenta de lo que estamos hablando. Y aparte presentan estos otros pigmentos, ¿no? Como los carotenoides, que también están presentes en plantas. Por ejemplo, el jitomate pues tiene carotenoides para que podamos ver ese color rojo, ¿no? Y que a las algas les sirve para poder optimizar la absorción de la energía en los medios donde viven, porque recuerden que muchas de estas algas pues están viviendo en zonas en donde no llega completamente la luz, y que obviamente tienen que estar absorbiendo ciertas frecuencias que son las únicas que llegan hasta donde están. Y por último pues tenemos a este otro grupo, no menos importante, de hecho es económicamente muy importante, y hoy en día con esto de la agricultura pues se ha vuelto esencial, ¿no? Que serían las diatomeas. La tierra de diatomeas pues la producen justo estos organismos o estas pequeñas algas meramente microscópicas, ¿sí? Y que gracias a ellas pues obtenemos ese tipo de producto llamada tierra de diatomeas, ¿vale?
Bueno chicos, pues este fue un pequeño avance justo de los protistas. Ya vieron que es muy complejo y justo ahí en lo que sería nuestra tarea o la actividad que se dejó sobre algas en México, o mejor dicho, sobre protistas en nuestro país, pues se van a dar cuenta de la biodiversidad. Asimismo, en materiales de la clase existe un documento en donde vienen pues justo la diversidad de todos estos grupos, porque la verdad es que son muy complejos, y sobre todo un cuadro que hay que revisar, ¿no? De la organización y estructura de estos seres, es decir, si son unicelulares o multicelulares, y la forma en la que se alimentan. En otras palabras, si son heterótrofos, autótrofos o mixótrofos, que es lo que estamos viendo que este grupo presenta, una alta complejidad y diversidad dentro del grupo en sí, ¿vale? Entonces, vamos a empezar a checar ese documento en las próximas clases, ¿sí? O en las próximas tareas, y vamos a estar trabajando con esa lectura que les envié ahorita, justo por el momento para conocer la biodiversidad en nuestro país.